Si porfa ven que se escucha entrecortado o alguna cosa así, me avisan porfa. ¿Listo? Bueno, entonces como tal, el curso es de investigación, digo, de ecuaciones diferenciales. Hoy vamos a empezar formalmente con las ecuaciones diferenciales de primer orden. Estamos en la semana número 4. ¿Listo? Entonces aquí vamos a empezar con ecuaciones diferenciales de primer orden. Lo primero que tengo que decirles con respecto a este tema es que este tema está disponible en el texto base del curso. Ya formalmente hablando, el texto base del curso que está en la parte de la presentación contiene los contenidos, valga la redundancia, del curso. Entonces es importante y ese es el libro que voy a seguir como referencia. Entonces los ejercicios que pueden hacer de ahí, que son muchísimos, lo que puedan leer de ahí, bienvenido sea, más el material de apoyo complementario que se pone en el aula, pero principalmente el texto es bastante bueno y es el más común utilizado en los cursos de ecuaciones diferenciales. Bueno, entonces, primero, pues vamos a retomar un poquito sobre lo que significa tener una ecuación diferencial. Entonces, ¿qué es una ecuación diferencial? Como lo decía previamente en la sesión anterior, en el encuentro sincrónico anterior, una ecuación diferencial no es más, pues primero para que sea ecuación diferencial tiene que ser ecuación. Y la única forma en la que en matemáticas se representa una ecuación es por medio del símbolo de la igualdad. Es decir, cuando nosotros hablamos de ecuaciones, nos están diciendo que tenemos una igualdad. Ecuación, igualdad. El símbolo en matemáticas es formado por dos líneas horizontales y en otros contextos, pues por ejemplo en la química, la igualdad se representa con flechitas y así sucesivamente y dependiendo del contexto, cualquier ecuación se representa por medio de una igualdad. Y entonces, ¿qué hace que la ecuación sea diferencial? Entonces, para que una igualdad sea una ecuación diferencial, lo que esté al lado derecho o izquierdo de la igualdad, entendiéndose que la igualdad tiene dos lados, lado izquierdo y lado derecho, a veces pareciera un poco tonta la aclaración, pero es necesaria porque a veces uno se puede confundir. Y lo que hace que sea una ecuación diferencial es que en alguno de los dos lados haya la derivada de una función con respecto a una o más variables. O más variables. Entonces, siempre que usted encuentre una derivada en una ecuación, entonces esa ecuación se va a llamar ecuación diferencial. ¿Listo? Recuerden varias cosas. Si yo tengo una función y que depende de x, nota. Si yo tengo una función y que depende de x, esto en los libros de ecuaciones diferenciales ya no se representa así, tan explícito, sino que, por ejemplo, se puede expresar de la siguiente manera. Significa lo mismo. Cuando tengan y, entre paréntesis x, significa que y es una función que depende de x. Recuerden que aquí, en este contexto, la variable que está aquí es la variable independiente y la variable la variable y en este caso hace parte de las variables dependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ocurren cambios en X, eso inmediatamente me genera cambios en Y. Es decir, el valor que toma Y depende de lo que pase con la variable X. En ese sentido, nosotros vimos que había diferentes notaciones de derivada y, digamos, en algunos de los videos ahí explican cómo se dan esas notaciones. Y es lo siguiente, la derivada se puede representar como Y y una comita en la parte superior derecha. También se puede representar como la F y una comita en la parte superior derecha. También se puede representar como la derivada de y con respecto a x. Fíjense aquí que cuando yo tengo esta notación, aquí está la variable independiente
y esa notación me dice con respecto a quién yo estoy derivando, y aquí es la variable dependiente. Y dependiendo del tipo de notación, pues uno actúa. También se puede escribir como df de x, pero pues no es usual. ¿Listo? Aunque pues vamos a ver con las ecuaciones de hoy que pues esas diferentes notaciones tenemos que tenerlas a la mano y vamos a operar algebraicamente con ellas. Bueno, además no solamente existen derivadas, cuando uno repite el proceso de derivación, entonces tengo derivadas de orden superior, entonces por ejemplo cuando yo tengo la primera derivada y vuelvo y la derivo, eso se llama segunda derivada, y esa segunda derivada también se representa con y, dos comitas, o también se representa con la segunda derivada de y con respecto a x, y fíjense que este 2 es simplemente notación. No es que x esté elevado al cuadrado ni que la d esté elevado al cuadrado, simplemente esa notación representa segunda derivada. Y así sucesivamente. Yo puedo tener n derivadas cuando la función es derivable. ¿Listo? Entonces esta es la segunda derivada. Y así sucesivamente. Yo puedo sacar tercera derivada, cuarta derivada, quinta derivada y así sucesivamente. Bueno, entonces, antes de empezar a resolver ecuaciones diferenciales, entonces primero esa notación de derivadas es importante tenerla presente. Por ejemplo, la tercera derivada se representa con 3 comitas, o también se representa como la tercera derivada de y con respecto a x. Fíjense que el 3 no se usa como exponente, sino simplemente es un indicador de cuál es la derivada que se está calculando. Y en general, digamos que ya se vuelve un poco complicado poner, por ejemplo, la cuarta derivada, pues no es poner 4 palitos ahí, sino que se escribe entre paréntesis, para no confundir con el exponente, el 4, para indicar cuando hay un paréntesis en el exponente es la cuarta derivada, o también se puede escribir así, como cuarta derivada con números romanos. ¿Listo? Y también se puede representar como la cuarta derivada de la función con respecto a la variable independiente x. Entonces, esta es segunda derivada, esto es tercera derivada, y esto es cuarta derivada. Hay funciones que se pueden derivar infinitamente, hay funciones que en cierto momento paran las derivadas porque de ahí para allá se vuelven todas a cero y así sucesivamente. Entonces, todas esas notaciones son importantes tenerlas presentes. Entonces, lo primero que se hace en el libro es clasificar las ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿cómo se clasifican las ecuaciones diferenciales? La clasificación de las ecuaciones diferenciales se da en términos de 3 elementos principales. La clasificación que yo voy a dar acá no es una clasificación estándar, depende mucho del tipo del libro que se maneje y el objetivo del libro. Entonces, la clasificación que voy a poner acá es la misma que está en el libro de texto base y además de eso, pues es la que uno usualmente puede encontrar. Entonces, hay 3 clasificaciones. Una, por tipo. Por tipo se clasifican en 2. Las ecuaciones diferenciales ordinarias ordinarias, que en algunos textos se llaman ecuaciones diferenciales ordinarias, EDO, y las ecuaciones diferenciales parciales. Las ecuaciones diferenciales parciales en algunos textos se escriben como EDP. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia de las dos? La diferencia es que cuando yo tengo la derivada, mi función aquí, y igual, depende de una sola variable. Y en las ecuaciones de diferenciales parciales, la función depende de 2 o más variables. ¿Y cuál es la diferencia? Que cuando yo derivo una función de una sola variable, la derivada
o la diferenciabilidad se da en términos de la derivada de la función con respecto a esa variable, pero cuando yo tengo ecuaciones diferenciales parciales, esto se conoce como una derivada ordinaria. Oye, y por eso las ecuaciones se llaman ecuaciones diferenciales ordinarias, porque solamente hay derivadas ordinarias. Y cuando ustedes encuentran derivadas parciales, es decir, cuando yo derivo esta función, ya no solamente la puedo derivar con respecto a x, sino también la puedo derivar con respecto a y. Son variables independientes. Aquí la variable dependiente es z. Entonces, cuando tengo una función de dos o más variables, que esas funciones se ven en los cursos de cálculo en varias variables, entonces lo que se hace es que esas derivadas se calculan en términos de derivadas parciales. Entonces, por ejemplo, yo puedo derivar la función con respecto a x. Fíjense que la notación cambia, la forma en la que yo escribo la d cambia. Yo también puedo calcular la derivada de la función con respecto a y. Estas derivadas se llaman derivadas parciales. Ahora, resulta que pues, la dificultad para resolver ecuaciones diferenciales donde haya derivadas parciales, la complejidad es alta, entonces es un curso que no se va a abordar en este caso. Nosotros nos vamos a concentrar solamente en ecuaciones diferenciales ordinarias, es decir, esto solo se usan estas en el curso. Sin embargo, las ecuaciones diferenciales parciales son dentro de lo que cabe del cálculo, pues digamos lo más aproximado a aplicaciones reales en ingeniería, por ejemplo. Claro, las ordinarias también, pero están bastante limitadas. Sin embargo, los métodos para resolver ecuaciones diferenciales son mucho más complejos. Entonces eso requiere de un trabajo mucho más fuerte y por lo menos primero conocer las ecuaciones diferenciales ordinarias, porque gran parte de los métodos que se trabajan en las parciales vienen de o están basados en, en lo que se trabaja en las ordinarias. Entonces el curso solamente va a centrarse en ecuaciones diferenciales ordinarias. Ahora, ¿qué otro tipo de clasificación hay? Entonces está por tipo, es una clasificación. Digamos que aquí o son ecuaciones diferenciales ordinarias, que son las únicas que vamos a trabajar en el curso, o son parciales, ecuaciones diferenciales parciales, pero esas no las vamos a trabajar en este contexto. La segunda clasificación es por orden. Acá vamos a poner segunda clasificación por orden. ¿Y a qué se refiere que uno clasifique las ecuaciones diferenciales por orden? Entonces, ¿qué es el orden de una ecuación diferencial? Entonces, el orden de una ecuación diferencial, de ahora en adelante voy a escribir ecuación diferencial como E de. Entonces, el orden de una ecuación diferencial es el mayor orden de la derivada de las derivadas en la ecuación. En la ecuación. ¿Listo? Ahora, ¿qué significa entonces el orden de la derivada de una ecuación? Entonces, volvamos acá un momentico. Cuando yo calculo la primera derivada de una función, estamos hablando que es una derivada de primer orden. Cuando yo calculo la segunda derivada de una función, estoy diciendo que es una derivada de segundo orden. Cuando yo calculo la tercera derivada de una función, estoy calculando una derivada de tercer orden. Y así sucesivamente. Cuando calculo la cuarta derivada, entonces sería una derivada de cuarto orden. Entonces, por ejemplo, veamos aquí en modo ejemplo, ya vamos a empezar a trabajar con ecuaciones diferenciales. Entonces, por ejemplo, que yo tuviera la tercera derivada de y con respecto a x más dos veces la y igual a
la cuarta derivada de y con respecto a x, por ejemplo. Es una ecuación diferencial, ¿por qué? Porque primero es una ecuación, tiene la igualdad. Segundo, es diferencial porque tiene derivadas de una función, que en este caso la función es y. Tercero, es una ecuación diferencial ordinaria porque solamente tengo derivadas ordinarias. Acuérdense que las derivadas parciales se representan con una letra D como cursiva. Entonces, ¿y ahora qué orden tiene? Entonces, el orden va a ser el orden de cada una de las derivadas. Miramos los órdenes de todas las derivadas y tomamos el más alto. Por ejemplo, la función y aquí tiene una derivada de tercer orden. Se calcula la tercera derivada. Cuando la función no sea derivado, se dice que el suborden es cero. ¿Listo? Como no se ha calculado su derivada, su orden es cero. Entonces tengo una derivada de orden 3, tengo una derivada de orden 0 y tengo una derivada de orden 4. Entonces el orden de esa ecuación diferencial es la derivada más alta que se calcula en esa ecuación. Entonces en este caso esto es una ecuación diferencial de cuarto orden. Fíjense que funciona exactamente igual que en el caso de los polinomios. Otro ejemplo. Supongamos que yo tengo la ecuación diferencial, la segunda derivada de y con respecto a x. Esta la elevo a la 3. Ojo, porque aquí este elevado, si es un exponente, esto que está acá corresponde a una notación de derivada que indica que es la segunda derivada, más 2 veces la primera derivada de la función, igual a 0, por ejemplo. Entonces tengo una ecuación, es diferencial porque hay derivadas, además resulta ser ordinaria porque las derivadas son ordinarias, y además de todo, el orden depende de la cantidad de veces que se derive la función y. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden, porque aquí, si bien estoy elevando al cubo la derivada, eso es una operación de potenciación, la derivada más alta que yo calculo realmente es la segunda. Estoy derivando dos veces, cojo la de segunda derivada y la elevo al cubo. Aquí no estoy derivando, acá sí. Entonces, la derivada más alta que yo hago es la segunda derivada, aquí apenas es la primera derivada. Entonces, la derivada, el orden de la ecuación diferencial corresponde a la derivada de más alto orden que yo realizo en la ecuación, que en este caso es de segundo orden. Y un último ejemplo es la ecuación diferencial de y de x más 2y igual a 5. Entonces, de nuevo es una ecuación diferencial. Esta ecuación es ordinaria. Y voy a mirar si esta ecuación diferencial es... ¿qué orden tiene? Entonces, por ejemplo, acá miro la variable y. Tengo la primera derivada. Esta es la primera derivada. Tengo la derivada de orden cero, es decir, la función sin derivar. Y entonces esta es una ecuación diferencial de primer orden. Entonces, de esa manera se determina el orden de una ecuación diferencial, por un lado. Bueno, y hay una tercera clasificación que es muy importante porque digamos que gran parte de los métodos que nosotros vamos a analizar en lo que queda del curso están enfocados a resolver este tipo de ecuaciones diferenciales y la clasificación sea por linealidad. En este caso solamente voy a enunciar qué es la linealidad de una ecuación diferencial. No voy a entrar en detalle aquí porque ya la otra semana vamos a ver ecuaciones diferenciales lineales y va a quedar mucho más claro qué significa que una ecuación diferencial sea lineal. Es muy similar al caso de los polinomios. ¿Listo? A veces uno identifica los polinomios ya de manera automática, pero que algo sea un polinomio o no sea un polinomio depende de su linealidad en últimas. Entonces, la linealidad de la expresión algebraica. Entonces, ¿qué es una ecuación diferencial lineal? Entonces, y esto, digamos, es un poco complejo porque la definición es completamente abstracta. Digamos que ya se ve un poco mejor cuando uno ve algunos ejemplos.
Una ecuación diferencial de orden n, es decir, estoy tomando una ecuación diferencial de cualquier orden, es lineal si se puede expresar de la siguiente manera. Entonces, va a ser lineal si se puede representar así. Ojo, aquí, para poderla representar, vamos a suponer que y depende de x. Listo, aquí, ojo con esto. Y es una función que depende de x. Si esto no se da, pues toca buscar algo similar, algo análogo. ¿Listo? Y depende de x. Cuando y depende de x, la ecuación diferencial es lineal si se puede representar de la siguiente manera. Se puede representar como una función que depende de x, de solamente x, ojo, x es la variable independiente, por la enésima derivada de y con respecto a x, más una función que solamente depende de x por la derivada de n-1 de y con respecto a x, y así sucesivamente una función que solamente depende de x, es decir, no tiene y, multiplicada por la segunda derivada de y con respecto a x, más una función que solamente depende de x por la derivada de y con respecto a x, más una función que solamente depende de x por y, igual a una función que solamente depende de x. ¿Listo? Digamos que esa definición, formalmente hablando, pues es bastante abstracta. Digamos que la única manera de poder identificar cuando una ecuación diferencial es lineal es poder aterrizar esa fórmula en ejemplitos que uno tenga a la mano. Antes de eso, entonces hay que decir lo siguiente. Cuando el término g de x, fíjese que el g de x no tiene nada que ver con y, se llama término independiente igual que en los polinomios. Cuando g de x es igual a 0, la ecuación diferencial se llama homogénea. En caso contrario, como ustedes ya lo intuyen, la ecuación diferencial se llama no homogénea. Es decir, no es que se llame heterogénea, sino se llama no homogénea. Esa es la clasificación que se da por linealidad. Como les digo, solamente la enuncio. A ver, la próxima semana nos vamos a dedicar 100% a las ecuaciones diferenciales lineales. Entonces, digamos, no se preocupen por eso. Antes de pasar a otro tema, voy simplemente a mostrar un ejemplo o dos ejemplos de ecuaciones diferenciales lineales. Entonces, supongamos que tenemos la siguiente ecuación diferencial. Tenemos la tercera derivada de y con respecto a x, más x por dy de x menos 5y igual a e a la x. Entonces, por ejemplo, uno lo que hace es mirar lo siguiente. Dice, uno identifica las derivadas. Aquí acuérdense que la función sin derivar es cuando tengo la derivada 0. Para que sea lineal, lo que tiene que pasar es que yo tengo que poder expresar mi ecuación diferencial como está acá. Es decir, algo que no depende de y, ¿sí?, multiplicado por la derivada, más algo que no depende de y, sino de x por la derivada, más algo que no depende de y, sino depende de x, igual a un término que solamente depende de x. Si se puede expresar de esa manera, la ecuación diferencial es lineal. ¿Listo? Si no, pues se llama no lineal. Un ejemplo de una ecuación diferencial no lineal
es la siguiente, por ejemplo. 1 menos y por la derivada de y con respecto a x más 2y igual a y a la x. Si bien este primer pedazo cumple, este pedazo tiene un problema. Tengo la derivada multiplicada por algo que no depende solamente de x, sino que también depende de y. ¿Listo? En ese sentido, esta ecuación diferencial es no lineal. ¿Listo? Entonces, esa clasificación, digamos, es un poco confusa porque toca reorganizar y saber mucha álgebra a la hora de reorganizar la información para saber si es lineal o no. Y hay que identificar muy, muy, muy bien esta estructura. Y esa identificación toma tiempo y toma muchos ejercicios para que se quede ya mecanizada en nuestro sistema. Entonces, vamos a retomar las lineales la otra semana. Digamos que esto va a quedar hasta ahí en términos de las clasificaciones. ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Resolver una ecuación lineal, por ejemplo, y igual a, perdón, 3x más 1 igual a 0 es una ecuación lineal. Hay métodos para resolver cualquier ecuación lineal. Hay métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales, hay métodos para resolver ecuaciones cuadráticas, cúbicas de grado 4. Las de grado quinto en adelante no tienen un método único para resolverse porque no hay soluciones por radicales de esas ecuaciones. Pero en general, digamos que sobre las ecuaciones polinómicas, las trigonométricas y las demás ecuaciones, digamos que uno tiene un dominio bastante grande. Sin embargo, en el caso de las ecuaciones diferenciales, la clasificación existe porque resolver ecuaciones diferenciales en general no es sencillo. Resolver ecuaciones diferenciales en general tiene varias complicaciones en términos de cuáles son los métodos y se van a dar cuenta que el curso o lo que queda del curso va a estar centrado en métodos específicos para cierto tipo de ecuaciones diferenciales, solamente para ese tipo de ecuaciones diferenciales. Y así yo le cambio una característica de la ecuación diferencial, el método ya no me funciona. Claro, ¿cuál es la ventaja de esas ecuaciones diferenciales? Que esas ecuaciones diferenciales usualmente tienen muchas aplicaciones y en ese sentido pues es una ventaja poderlas resolver. ¿Listo? Tan grandes son las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales en todos los campos del conocimiento, principalmente en la ingeniería y en la economía, que digamos que se realizan muchos esfuerzos computacionales para resolver ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces, digamos que esto es un campo gigantesco al cual pues hay que entrar a explorar con mucha paciencia, con mucho cuidado. Entonces, esto es un proceso continuo. ¿Listo, muchachos? Entonces, bueno, ¿qué otras cosas antes de empezar a resolver ecuaciones diferenciales? Pues, ¿qué significa tener una solución de una ecuación diferencial? O yo cómo compruebo que algo es solución de una ecuación diferencial. Porque pues antes de ponernos a resolver ecuaciones diferenciales, pues tenemos que saber a dónde es que queremos llegar. ¿Listo? Entonces, bueno, para poder ilustrar eso un poco mejor, vamos a empezar a mostrar algunos ejemplos de soluciones de ecuaciones diferenciales. Entonces, ejemplos de soluciones. Vamos a empezar por una ecuación diferencial que es relativamente sencilla y es la siguiente. Cuando yo tengo una ecuación diferencial como esta, entonces de y de x igual a e a la x. Esta ecuación diferencial me dice lo siguiente. Entonces la idea es buscar una función y. Fíjense que aquí mi variable es la función a la que yo estoy derivando. Entonces lo que me dice esa ecuación es que voy a buscar una función y que tiene que satisfacer esta ecuación. Es decir, que cuando la derive, el resultado debería ser,
Entonces, si yo tengo la función y, cuando la derive, el resultado debería ser e a la x. Digamos que esa ecuación diferencial es fácil de resolver, porque digamos que en la lista de derivadas que nosotros tenemos en la cabeza, nosotros podemos identificar cuál sería una posible solución de esa ecuación diferencial. Muchachos, ¿cuál sería una posible solución? Pueden levantar la manito. Entonces, ¿cuál sería? Profe, la misma EX, E elevado a la X. A la X. Alejandro, ¿qué opina? Nos separamos las variables, sería, perdón, profesor, yo pensé que estaba en el trabajo. Ah, tranquila. dy igual a e a la x por dx. Entonces sería bueno, la integral de y por la integral de e a la x de x. Entonces me ok. daría y igual a e a la x más c. Listo, entonces, bueno, usted ya, digamos, se adelantó un poquito al método de variables separables, ¿cierto? Pero en últimas, digamos, ¿cuál es efectivamente la solución? Es y igual, una posible solución es y igual e a la x. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Cómo hace uno para saber si eso satisface la ecuación diferencial? Es más, de entrada nosotros ya podemos poner acá que la solución de esa ecuación diferencial, la solución es y igual e a la x más c. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo si yo reemplazo en la ecuación, se me tiene que cumplir la igualdad. Es decir, lo que tengo que hacer es, para verificar, pues yo calculo y reemplazo. Cojo mi ecuación diferencial y voy a mirar si y igual e a la x más c es solución. Entonces yo cojo mi ecuación diferencial, entonces pongo acá de y de x igual e a la x. Y va a mirar si esta función es solución. ¿Cómo lo haría? Antes de ir a los métodos. Yo lo haría de la siguiente manera. Primero reemplazo en esta ecuación. ¿Qué tengo que reemplazar? Pues la solución. Aquí dice la derivada de y con respecto a x. Entonces, si yo derivo y con respecto a x, pues me daría la derivada de e a la x es e a la x, más la derivada de la constante que es 0. Es decir, si yo reemplazo aquí, la derivada de e a la x es e a la x más es e a la x, y al otro lado pues no tengo nada que reemplazar porque aquí no hay nada que tenga que ver con y. Si yo logro garantizar que al reemplazar al lado izquierdo me da lo mismo que reemplazar al lado derecho, entonces se satisface la ecuación, igual que en el álgebra, y por lo tanto sí sería solución. ¿Listo? Entonces, igual que en el álgebra, que yo puedo comprobar si tengo la solución de una ecuación, aquí también puedo comprobar si tengo la solución de una ecuación diferencial. Bueno, muchachos. Entonces, voy a parar un momentico hasta ahí. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Puede levantar la mano sin problema. Ok, listo. Bueno, entonces digamos que en general yo puedo verificar que algo sea solución. Ahora, resulta que aquí en general esto no es solamente una solución. Cuando yo escribo que la solución es y igual a la x más c, me está dando una solución por cada constante que yo le pueda poner. Cuando yo tengo una constante genérica, esto se llama una familia de soluciones. ¿Por qué? Porque a cada valor de C que yo le ponga corresponde una solución. Y esa C me está contemplando todas las posibilidades que yo puedo poner de la constante ahí. Entonces, al verificar y tener todas esas posibles constantes, ahí lo que yo obtengo es una familia de soluciones. Sin embargo, en las aplicaciones, no es útil que uno le diga, tengo un problema y diga, no, pues la solución de ese problema es que, por ejemplo, mi producción, el brazo robótico que estoy construyendo, el algoritmo y demás, cuando yo calculo en qué posición van a quedar o cómo va a finalizar y demás,
no, pues eso tiene infinitas soluciones. Entonces realmente no basta con tener la solución de la ecuación diferencial, sino que a veces toca escoger una de esas soluciones, de estas infinitas soluciones. Dependiendo del problema de aplicación, yo voy a estar interesado en escoger una de esas soluciones, es decir, escoger un valor de C. ¿Cómo? Para poder hacer eso existe una cosa que se llama problema de valor inicial. Recuerden, cuando yo tengo una ecuación diferencial, digamos, vamos a poner el problema de valor inicial para una ecuación de primer orden. ¿En qué consiste el problema de valor inicial para una ecuación de primer orden? Pues, digamos, una ecuación de primer orden es de la forma de y de x igual a f de x. Y. ¿Listo? Eso es una ecuación diferencial de primer orden. Ahora, ¿por qué es de primer orden? Porque tengo la derivada, solamente la primera derivada de la función. ¿Qué se necesita? Entonces, cuando yo calculo la solución de esto, me da una familia de soluciones. Me da y igual a una función que depende de x más una constante. Me da infinitas posibilidades que yo puedo tomar ahí para la constante. Entonces, ¿yo cómo hago para escoger una de esas solas? Entonces, lo que yo hago es darle una condición inicial, es decir, darle una condición adicional que me permita escoger alguna de esas soluciones que están ahí contempladas para cada valor de C. ¿Y eso cómo se escribe? Se escribe de la siguiente manera. Y de x0 es igual a y sub 0. Es decir, para que el problema de la ecuación diferencial tenga solamente una solución y no una cantidad infinita de soluciones, yo tengo que darle una condición inicial. Eso se llama una condición inicial, una condición adicional. Una condición adicional que me permita calcular la solución de la ecuación diferencial, pero para un solo valor específico de C. ¿Listo? Ya ahorita en un rato vamos a entrar en detalle cómo se calcula esa condición inicial. Entonces, esos son, digamos, que los parámetros generales que uno debe tener en cuenta antes de empezar a resolver ecuaciones diferenciales. Es decir, que hay una clasificación, que hay formas de verificar que algo es solución de una ecuación diferencial, que la solución de una ecuación diferencial, si yo no le pongo condiciones iniciales, la solución me va a dar un conjunto de una familia de soluciones, me va a dar infinitas soluciones, y que para poder escoger una de esas tantas, pues yo tengo, dependiendo del problema en el que yo esté involucrado, el problema que yo esté resolviendo, yo establezco una condición inicial que me permite saber cuál de todas esas infinitas soluciones es solución de la ecuación diferencial y que cumple esa condición inicial. Hay otros tipos de condiciones que se pueden imponer sobre las ecuaciones diferenciales. Hay unas ecuaciones que se llaman ecuaciones en la frontera. ¿Sí? Si ustedes miran todos los libros de ecuaciones diferenciales, casi que se llaman ecuaciones diferenciales con problemas de valor en la frontera, pero pues digamos que son condiciones que nosotros no vamos a trabajar en este curso. Es decir, no son los únicos tipos de condiciones que yo puedo poner. ¿Listo? Bueno, entonces digamos que esas son generalidades de las ecuaciones diferenciales. De nuevo, la invitación es a que tomen el texto base y empiecen a leer ya del capítulo 1 todo lo que nosotros estamos trabajando acá. Igual si ahorita tienen dudas, pues con mucho gusto van levantando la mano y vamos mirando. Entonces la primera parte del curso es empezar a resolver un tipo muy específico de ecuaciones. Entonces, las primeras ecuaciones que vamos a empezar a resolver, que las mencionaba ahorita su compañero, el método y todo, son las ecuaciones diferenciales de variables separables. ¿Listo? Y esto
está enmarcado dentro de un tema muy importante que es que las primeras ecuaciones que nosotros vamos a ver van a ser ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, en las próximas 2 semanas, a partir de esta, nos vamos a concentrar solamente en resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. Terminamos estas 3 semanas, la semana 4, 5 y 6, y empezamos a resolver ecuaciones diferenciales de orden superior. Y el curso de aquí en adelante va a ser establecer métodos para resolver ecuaciones diferenciales. Eso es lo que queda del curso. Entonces, primero, una ecuación de primer orden es de variables separables si sucede lo siguiente. Una ecuación diferencial de primer orden es de variables separables si se puede escribir de la siguiente manera. Para que sea una ecuación diferencial de variables separables, lo que tiene que pasar es que usted, utilizando el álgebra que conoce, logra hacer lo siguiente. Expresa la ecuación como una función que depende de y por dy igual a una función que depende de x por dx. Es decir, usted puede separar las variables. ¿De qué manera? Dejar una variable toda al lado izquierdo de la igualdad y otra variable toda al lado derecho de la igualdad. Ojo, aquí esto es una multiplicación, que es q de x, q de y por dy y p de x por dx. ¿Listo? Eso es importante. Si yo logro hacer eso, la ecuación diferencial es de variables separables. Ejemplos de ecuaciones diferenciales de variables separables. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales de variables separables. La que ahorita habíamos visto, la de y de x igual a e a la x, por ejemplo, es una ecuación diferencial de variables separables. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer esto, coger el de x que está dividiendo y pasarlo a multiplicar, y me queda que ya tiene la forma que necesito. Es algo que está multiplicado por dy igual a algo que se depende solamente de x por dx. Esta es de variables separables. ¿Listo? Otro ejemplo de una ecuación diferencial de variables separables un poquito más compleja, un poquito más elaborada. Supongamos que yo tengo la ecuación de y de x igual a y al cuadrado x por e a la 3x más 4y. Por ejemplo, si yo quisiera saber si esa ecuación diferencial es de variables separables o no, entonces lo que yo tendría que hacer es poder despejar y dejar todo lo que tenga y a un lado multiplicado por dy y al otro lado todo lo que tenga x multiplicado por dx. Digamos que aquí se pueden hacer varias cosas. Fíjense en lo siguiente. Yo puedo expresar esa ecuación diferencial de la siguiente manera. De y de x igual a y al cuadrado por x por e a la 3x por e a la 4y. La razón por la cual yo puedo hacer eso es que cuando yo tengo potenciación y tengo dos elementos que tienen la misma base, dejo la base y sumo los exponentes. ¿Listo? Entonces digamos que es una propiedad básica de la función exponencial. Y yo aquí puedo darme cuenta de lo siguiente. Yo puedo pasar el y al cuadrado a dividir y el e a la 4y a dividir. Y puedo pasar el de x a multiplicar. Si yo hago eso, me quedaría. Puedo expresarlo de muchas maneras. Lo puedo expresar como de y sobre y cuadrado e a la 4y igual a x por e a la 4 a la 3x, perdón, que es lo que está acá, y este de x que estaba dividiendo lo paso a multiplicar. Fíjense que ya están las variables separadas. Aquí digamos que también esto se puede expresar como 1 sobre y cuadrado por e a la 4y por dy
igual a x por e a la 3x por dx, por ejemplo. Entonces, digamos, estos son ejemplos de ecuaciones de variables separables. Entonces, ¿por qué? Pues porque yo puedo separar las variables a ambos lados de la igualdad. Ahora, un ejemplo de una que no sea de variables separables. Supongamos que yo tengo la ecuación de y de x igual a 1 más x por y. Esta no es de ecuación de variables separables. Cuando usted intenta despejar el de x, le va a salir el y por el otro lado, y cuando intenta despejar y, le va a salir x por el otro lado. Entonces pueden intentar separar las variables y se van a dar cuenta que no es posible realizar el proceso. En ese sentido, esa no sería una ecuación diferencial de variables separables. Bueno, cosas y preguntas que suelen aparecer en estos casos. ¿Tengo que dejar y a la izquierda y x a la derecha siempre? No. Yo puedo dejar x a la izquierda y y a la derecha, sin problema. ¿Cuál es la sugerencia? La sugerencia es que si usted sabe que y depende de x, es decir, que la variable independiente es x, deje al lado derecho la variable independiente y al lado izquierdo la variable dependiente, aunque no es obligatorio. Es decir, yo pude haber separado porque la igualdad me permite lo siguiente. Si triangulito es igual que cuadradito, la simetría de la igualdad me permite decir que cuadradito es igual que triangulito. ¿Sí? Entonces yo les puedo intercambiar el orden y no pasa absolutamente nada. ¿Listo? Entonces, esos son ejemplos de ecuaciones diferenciales con variables separables y ahora lo que vamos a hacer es proceder a hacer lo siguiente. Ya teniendo que ¿qué es una ecuación diferencial de variables separables? Entonces la pregunta que queda es ¿cómo se resuelven ecuaciones diferenciales de variables separables? Ecuaciones diferenciales de variables separables. Bueno, entonces, para resolver ecuaciones diferenciales de variables separables, voy a ilustrar esto a partir de un ejemplo. ¿Listo? Y a partir de ese ejemplo, entonces vamos a mirar la solución de esas ecuaciones diferenciales. Vamos con un ejemplo. Supongamos que yo quiero resolver la ecuación diferencial de y de x igual a y. Eso que está ahí es una ecuación diferencial. ¿Listo? Ahora, digamos, voy a empezar con un ejemplo muy sencillo para que se entienda cuál es la idea del método de variables separables. El método consiste en lo siguiente. Primer paso. Primer paso. Lo que hacemos es separar las variables. Es decir, lo que vamos a hacer es escribir la ecuación diferencial como algo por y por dy igual a algo por x por dx. Como les decía, puedo dejarlo de x a la izquierda y lo de y a la derecha y no pasa absolutamente nada, sigue siendo la misma solución. Sin embargo, aquí, si uno sabe que y depende de x, entonces aquí, por ejemplo, en esta ecuación, ¿quién depende de quién? ¿X depende de y o y depende de x, muchachos? ¿Cómo se sabe eso ahí? ¿Cómo se sabe eso ahí en esa ecuación diferencial? Y depende, perdón, disculpe. Víctor, cuéntenos. Y depende de X, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? ¿Cómo lo identifica ahí, en esa ecuación? Es porque el igual, o sea, a lo que tengo que llegar es a lo que, de lo que dependo. Y si llego a Y, quiere decir que dependo a X. O si es al revés, dependo de Y. Y si yo hago Pues yo lo esto, veo así. por ejemplo, si yo hago esto, aquí, ¿quién depende de quién? Víctor. No, ahí sí dependo de Y, porque es
divisor. Exactamente. Diga, acuérdense que en esta notación de derivada, este es el que me indica cuál es la variable independiente. ¿Listo? Es por eso. Habrá ecuaciones diferenciales donde no se sepa. Sí, habrá ecuaciones diferenciales donde no se sabe quién depende de quién, entonces uno aplica el método indistintamente de cuál dependa y yo puedo verificar posteriormente cómo funciona la relación. Pero en este caso es evidente porque la notación de derivada es la que me permite saber eso. Como les digo, hay ecuaciones diferenciales donde eso no se sabe y pues toca empezar a trabajar. Independientemente, se aplica el método. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo se puede separar acá? Pues fíjense en lo siguiente. Este de y yo lo puedo pasar a multiplicar. Si yo lo paso a multiplicar, este y me puede pasar a dividir y yo puedo hacer lo siguiente. Mi ecuación diferencial puede quedar de la siguiente manera. De y sobre y igual a de x. ¿Listo? Ya separé las variables, como les decía. Al estar separadas las variables, pues ya ese es el primer paso que nosotros tenemos. Hay ejemplos, ¿sí? Hay ejercicios en los cuales eso es un poco más complejo, pero pues naturalmente yo necesito ilustrar el método. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es integrar a ambos lados. Integrar. Es decir, yo al lado izquierdo voy a hacer la integral del lado izquierdo. Uy. Aquí es un P. Y al lado derecho integro el lado derecho. Entonces acá aplico eso. Es decir, yo hago la integral del lado izquierdo de y sobre y igual a la integral del lado derecho. Y calculo la integral. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Cuando yo calculo la integral, yo aquí tengo dos integrales. ¿Cuánto da la integral del lado izquierdo? ¿Cuánto daría, muchachos? ¿Cuál, La profe? del lado izquierdo, esta. Logaritmo natural de y igual a x, ¿eh? Listo, perfecto. Entonces, logaritmo natural de y es el que da aquí al lado izquierdo. Hay que tener cuidado, muchachos, porque el logaritmo natural viene aquí siempre con el valor absoluto cuando yo lo integro. Si ustedes miran cualquier tabla de integrales, la integral de 1 sobre y sería el logaritmo natural del valor absoluto de y. ¿Listo? Ahora, ahorita les doy una explicación un poquito superficial de lo que se hace con ese valor absoluto, pero pues digamos que la teoría no falla, sin embargo, pues lo podemos revisar con más calma si resulta ser necesario. Se integra al lado izquierdo y se integra al lado derecho. Al integrar al lado derecho, pues la integral de dx es x. ¿Listo? Pero lo primero que ustedes me dicen, bueno, profe, pero cuando yo calculo la integral indefinida va una constante. Si uno lo hace formalmente, la constante iría en los dos lados. Es decir, yo aquí tendría que sumar una constante 1 y aquí una constante 2. ¿Sí? Pero yo puedo pasar esta constante 1 acá y si yo sumo dos constantes, eso sigue siendo una constante. Entonces, ¿qué es lo que se acostumbra a hacer en ese caso? Se integra a ambos lados. ¿Listo? Pero al integrar, la constante solamente queda en uno de los dos lados. Usted escoge cuál. ¿Listo? ¿Por qué? Por lo que les digo, pues si yo la calculo a ambos lados, cuando pase, puedo agruparlas a un solo lado y dejarlas como una sola constante. Entonces, lo que se acostumbra es dejar la constante a uno de los dos lados de la ecuación. Es decir, generalmente uno lo hace al lado derecho, generalmente. Entonces, aquí quedaría el logaritmo natural del valor absoluto de y más una constante. ¿Listo? Ahora, una cosa importante con el logaritmo natural del valor absoluto. El valor absoluto de una función, de un valor, perdón, de una variable. Entonces, por ejemplo, muchachos, ¿cuánto es el valor absoluto de menos 5? ¿Qué hace el valor absoluto? Pero no es 5. 5. ¿Listo? ¿Y el valor absoluto de 5?
¿Cuánto da, muchachos? 5. 5. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace el valor absoluto? Entonces, el valor absoluto lo que hace es que a un valor que es negativo le cambia el signo, es decir, lo multiplica por -1. Y a un valor que es positivo le cambia el signo, entonces digo, lo deja igual, entonces es como si lo multiplicara por 1. En últimas, aquí es como si esto se multiplicara por una constante. ¿Listo? Entonces, pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ese es el segundo paso, integrar a ambos lados. El tercer paso consiste en lo siguiente: despejar la variable dependiente o la variable que yo estoy averiguando. En este caso, mi variable dependiente es y. ¿Listo? Esto se va a hacer siempre y cuando sea posible. Si es posible. Si no es posible, pues se deja así. ¿Listo? ¿A qué se refiere esto con que sea posible? Si es posible sin perder información. ¿Listo? No todas las ecuaciones se pueden despejar de manera arbitraria. Hay que tener cuidado en que cuando usted despeja, qué tiene sentido y qué no tiene sentido en ese despeje. O sea, resolver ecuaciones tampoco es tan sencillo como parece. Entonces, aquí cuando ustedes despejan, pues me queda ya y igual a una función que depende de x más una constante. Y esa sería la solución. Ahora, ¿cómo funciona acá? Yo necesito despejar y. ¿Cómo lo hago? Entonces, aquí viene un detalle. Y ojo con esto porque puede llegar a prestarse para confusiones y el análisis es un poquito dispendioso. Para poder despejar y, a mí lo que me está incomodando es el logaritmo natural. Entonces, ¿qué hago ahí, muchachos, para despejar y? Euler igual a Euler en cada lado de la igualdad para despejar y. Perfecto. Entonces yo saco elevado al logaritmo natural del valor absoluto de y igual a elevado a la x más c. Yo lo hago a ambos lados, ¿para qué? Como el logaritmo natural y el número y la función exponencial son inversas una de la otra, esto se elimina y queda solamente y. ¿Listo? El valor absoluto de y realmente. Igual, y aquí quedaría e a la x más c. Ahora, yo quiero despejar y en últimas pasa lo siguiente. Esta ecuación diferencial que está acá me da cuenta del primer modelo de poblaciones que existe, el modelo debido a la hipótesis de Malthus. La variación de una cantidad pues en el caso de la población sería en el tiempo, es directamente proporcional a la cantidad de la población que haya. Es decir, entre más población yo espero que crezca más, si disminuye la población yo espero que disminuya el crecimiento de la población. Esto, digamos, después lo veremos en modelos de crecimiento y decrecimiento, pero es un primer modelo matemático. Acá. Entonces yo necesito saber quién es y. Entonces, por ejemplo, aquí, esta ya es la solución de la ecuación diferencial. Sin embargo, en una ecuación diferencial como esta se hace lo siguiente. Se toma valor absoluto de y igual a e a la c por e a la x. Muchachos, ¿eso es posible, sí o no? ¿Qué pasó ahí? Sí es posible. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué se hizo ahí? Aplicamos propiedades de la potencia y como estamos multiplicando las bases, sumamos los exponentes. Exactamente. Y ese e a la c es un número cualquiera y quedaría como una constante c o k. Y ahí es donde viene el detalle. Entonces, resulta que cuando yo tengo esto que está acá, e es una constante, es aproximadamente 2.71, es un número irracional, tiene infinitas cifras decimales. Esto es una constante, entonces esto se va a entender de la siguiente manera y miren la sutileza de este tipo de cosas. Valor absoluto de y sería igual, ojo con esto. Si yo tengo esto, una constante elevada a la otra constante, eso sigue siendo constante. No es la misma constante que teníamos ahorita, pero sigue siendo constante. En últimas, uno no se complica con los subíndices porque no sabe que eso es constante. Y ahí está la sutileza de esto. Esto es una constante y aquí
e a la x pues sí sigue siendo e a la x. Pero sobre este modelo hay una sutileza mucho más allá, que es la del valor absoluto. Como yo les decía, valor absoluto lo que hace es que si usted tiene un número negativo, por ejemplo el -5, cuando le calcula el valor absoluto, lo que hace es coger el -5 y multiplicarlo por -1. Y esto daría 5. Es decir, valor absoluto coge una cantidad. Si esa cantidad es negativa, la multiplica por -1. Eso inmediatamente implica que le cambia el signo y queda positivo. Y valor absoluto con una cantidad que sea positiva y la deja igual. No le hace nada. O es lo mismo que si la multiplicáramos por 1. Entonces, en últimas, el valor absoluto depende el resultado de qué valor multipliquemos lo que está dentro del valor absoluto, pero ese valor o es 1, es -1 y sigue siendo una constante. En ese sentido, ustedes siempre van a encontrar que la solución de esa ecuación diferencial es una constante por e a la x. Porque el valor absoluto aquí no se requiere porque todo se lo dejan a la constante. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en adelante, cuando yo saque la integral de 1 sobre x de x, por ejemplo, que antes me daba logaritmo natural del valor absoluto de x, en la solución de la ecuación diferencial no me voy a preocupar por este valor absoluto porque todo ese problema va a ir a la constante. ¿Listo? Eso lo aclaro, ¿por qué? Porque en los ejercicios que vienen y la mayoría de ejercicios que ustedes van a encontrar funciones logarítmicas y exponenciales por todo lado. Entonces, es para que empiecen a detectar esas sutilezas que hay ahí. Entonces, esta es la solución de la ecuación diferencial. ¿Listo? Entonces, y uno puede verificar qué es solución. ¿Listo? Entonces, acá, por ejemplo, mi ecuación diferencial antes era de y de x igual a y. Entonces, uno cómo verifica. Uy, ¿qué pasó aquí? Se me escapó. Aquí es y igual a una constante por e a la x. ¿Cómo compruebo yo que esa solución? Entonces, mi ecuación diferencial era de y de x igual a y. Entonces, yo reemplazo. ¿De y de x qué es? Si esta es y, cuando yo haga de y de x, pues la derivada de esto con respecto a x es la constante por e a la x. ¿Y quién era y? Y era e a la x. Entonces, perdón, ¿y quién es? Acá está, c por e a la x. Entonces, al reemplazar, pues me da que el lado izquierdo es igual al lado derecho, por lo tanto, sí es solución de la ecuación diferencial. Entonces, esta que está acá es la solución. Es más, para cada valor de la constante hay una solución. Eso tiene infinitas soluciones. Es una familia de soluciones de la ecuación diferencial. Para resumir, ¿en qué consiste el método? Consiste en estos 3 pasos. Primer paso, separar las variables. Segundo paso, integrar a ambos lados. No olviden dejar la constante de integración a uno solo de los 2 lados. Y tercer paso, de ahí para allá, o sea, después de que usted integre, está resuelta la ecuación diferencial. Esto ya es la solución. Sin embargo, se acostumbra a que si usted puede despejar la variable dependiente, perdón, entonces hay que hacerlo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en la aplicación muchas veces usted necesita una descripción de la función solución. Entonces, en este caso hay que despejar. Ricardo, ¿qué dudas tiene? Me imagino que varias. Profe, yo tengo una. Ahorita en el tercer paso, cuando estábamos haciendo, llamémoslo la simplificación, Sí, nos señor. quedó la constante por e a la x. No nos quedaría es e a la x más c, igual. No, por una razón. Digamos, esa es una muy buena pregunta, Ricardo. Cuando yo integro, aquí me queda x más c, ¿cierto? Digamos que ahí es lo que usualmente yo tengo. Ahora, cuando yo saco la función exponencial y elevo, ¿sí? Resulta que aquí no me queda e a la x más c aparte porque resulta que tengo unas propiedades de los exponentes. Por ejemplo, cuando yo tengo e a la x más c, por propiedad de los exponentes, esto es e a la x por e a la c. Es decir, el x más c está acá, pero de ahí para allá, en este ejemplo, ¿sí? En este ejemplo en particular, por las propiedades de la exponencial, esto se divide de esta manera. ¿Sí? Aquí no aparece la suma porque nosotros no tenemos ninguna propiedad de los exponentes que nos permita hacer eso. Es decir, cuando nosotros vamos a despejar y, lo que va a pasar es que vamos a tener que utilizar
todo el álgebra que conocemos para calcular el despeje de Y lo que dé, ¿sí? Entonces, ¿dónde aparece el más C? Después de calcular la integral. Lo que pase posteriormente con ese C para el despeje ya depende de las propiedades algebraicas que yo utilice. Entonces, en este caso, ¿sí? Entonces, aquí lo que queda es una multiplicación. Por eso es que no queda más C, porque las propiedades de los exponentes me dicen que cuando yo tengo a a la n por a a la m, dejo la base, aquí es una multiplicación, y sumo los exponentes. ¿Sí? Es esa propiedad la que me permite hacer eso. Y no hay ninguna propiedad que me permita dejarlo como una suma. Entonces, depende de esas propiedades que nosotros vayamos encontrando por el camino. No sé si eso responde a su pregunta, Ricardo. Ah, ok, listo, profe, entendido. Listo, vale, con gusto. Usualmente estas cosas, este método genera varias preguntas. ¿Quién más tiene dudas? Listo, Sebastián, cuénteme. Buenas noches. Hola, buenas Me noches. quedó inquietud en la última parte, ya en la respuesta, donde el exponente se convierte pues en la C, que era exponente como tal se convierte pues en Y, exacto, era E exponente de C Listo, por E exponente de X. listo. Entonces, Ahí me perdí. bueno, cosas importantes. Lo que yo les explicaba en ese momento. Esto es una constante, ¿sí? Entonces, Sí, voy a llamarla constante 1 para no confundirla con la otra, ¿sí? ok. Esa constante que está ahí, ¿cierto? Entonces, yo tengo aquí que E es una constante, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Es un sí, valor sí. constante. Y si yo Sí. tengo un valor constante también y hago esta potenciación, ¿sí? Esa potenciación también me viene a dar Se convierte en una constante. una constante. Ahora, Sí, hay un detalle aquí importante y eso ahí es donde viene su pregunta. Fíjense que yo puedo haber empezado así. Yo puedo haber dicho que esta era la constante 1, ¿cierto? La constante 1, la constante 1, la constante 1. Y a esta le puedo haber puesto, sí, para evitar confusiones, la constante 2, por ejemplo. ¿Sí? sí, señor. Y entonces ahí, digamos, yo evito confusiones. Pero usualmente la forma en la que se trabaja es como les mostré. Es decir, se sobreentiende en todo el proceso que independientemente si es la constante 1 o la constante 2, es una constante, ¿sí? Y en ese Sí, sentido, señor. por eso es que solamente se deja C. Si uno lo Sí, mira de manera, o sea, si por ejemplo yo les digo, voy a subir esto al aula, este material, y ustedes lo van a revisar, entonces ustedes dicen, pues precisamente lo que usted me acaba de decir. Usted dice, profe, pero ¿cómo es posible que E a la C, que es un valor, se me convierta en C? Entonces no es que se convierta en C, es decir, ahí no hay una operación algebraica de por medio, sino lo que yo estoy suponiendo es que esto, ¿sí? Independientemente de la constante que yo tenga, sigue siendo un valor constante. ¿Listo? Usualmente, porque lo que pasa es que si yo trabajo con muchas variables, hago, bueno, me puedo empezar a llenar de constantes. Entonces, lo que único que uno hace para no llenarse de constante 1, constante 2, constante 3, constante 20, es que cada vez que yo vea que la solución, ese pedazo me da constante, yo lo llamo C. ¿Listo? sí, señor. Me queda muy Entonces, claro. Muchas gracias. exacto, exactamente. Entonces la idea es esa, digamos que si bien la confusión se puede dar, es importante también que se acostumbren a una metodología de trabajo. ¿En qué sentido? En que cada vez que ustedes encuentran que ese valor va a ser constante, pues se deja solamente más C. Aquí, por ejemplo, lo que les digo, uno puede empezar a trabajar con índices para distinguir las constantes, pero no es usual. Digamos que en la mayoría de los libros y ejemplos que ustedes van a encontrar, claro, digamos que en las primeras partes introductorias ponen los nombrecitos de las constantes, pero ya después mecánicamente uno dice, vea, E a la C es una constante, entonces voy a ponerla solamente como una constante, ¿sí? Pero pues ahí se sobreentiende que no es la misma constante, ¿listo? Pero sigue siendo constante, ¿listo? Entonces, eso es una confusión normal, pues porque uno, digamos, por orden, uno tendría que mantener la diferencia entre las constantes. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna otra duda en este momento, en este punto?
Ronald, tiene una pregunta. Cuénteme, Ronald. Profe, una pregunta. Acá en el Señor. punto de E elevado a la X más C, cuando usted despeja, y se podía despejar de pronto yo sé que de pronto el orden del producto no está el resultado, que la ecuación quedara al lado derecho, ¿en qué afectaría el resultado? Ah, ¿cómo así que quedará al lado derecho? En el tercer punto, Sí, en el tercer punto, que los cuando usted, intercambiara ahí, estos dos, ahí, que sí, no, intercambiara abajo, estos más dos. abajo. Sí, o sea, estos dos. Aquí, cuando ya usted despeja, pone primero abajo de ese de que es igual a Y igual a X más C. Y al momento de despejarlo, pone la ecuación primero y después pone la X. A ver, espere, porque, a ver, porque hay dos posibles preguntas que se pueden hacer ahí. Ah, otra vez para entenderle mejor. Qué pena, Ronald. Tranquilo, profe. Discúlpeme usted. Ah, Pronto no me va a entender. Ahí en esa ecuación donde tiene el cursor, la que sigue abajo sale Y igual, la más abajo. Es ahí. Y igual a E sobre la ecuación sobre EX. Y si hubiera, si al momento de despejarlo, nosotros ponemos primero E sobre X, por después la E sobre la ecuación, ¿daría lo mismo? voy a escribirlo acá. Que quedara, dígame cómo debería quedar acá y miramos. A ver si es lo mismo. Y Y, igual, igual sí, a exponente a la X, E a la X, sí, por E a la C, a por la a la ecuación. C. ¿Sí? ¿Así? Sí, señor. Listo. Si hubiera pasado eso, funciona igual. Es decir, yo hubiera puesto aquí y igual a e a la x y yo sé que esto al ser constante, yo sé que esta es una constante distinta, pero al ser constante Quedaría aquí C. sería c. Se puede dejar Eso, así, no hay problema. Lo que pasa es que la multiplicación es conmutativa. Es decir, no importa el orden de los factores, ¿cierto? Es decir, si yo lo escribo así o lo escribo así, el resultado es exactamente el mismo. ¿Listo, Ronald? ok, pero ok, listo, profe. Pero Es en caso decir, tal de un examen o algo, se podía dejar de las dos maneras, ¿no? se puede dejar de las dos maneras. Es Listo, profe, más, muchas digamos, gracias. por Disculpe. ejemplo, digamos ya entrando en esos detalles importantes, eh, 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 por ahí, bueno, ya que tocó el tema de los exámenes, por ahí en el que me llegó un mensaje de uno de sus compañeros, no sé si fue este grupo o del otro, en el que me mostraba que había un error en una de las preguntas, que era un logaritmo, ¿sí? Es decir, que la integral de 1 sobre x pues, es logaritmo natural de x, ¿sí? Logaritmo natural del valor absoluto de x, pero en alguna de las integrales no aparecía el logaritmo, sino que aparecía aquí un 2. Ese error ya se corrigió, ¿sí? Volví y le eché una revisada a las demás preguntas y las otras sí cuadran bien. Ahí fue un error de digitación, al copiar una opción de respuesta y poner la otra. De todas maneras, cuando ya se cierre el examen, revisamos todas las respuestas y también miramos a quién posiblemente afectó ese error y se ajusta. Es decir, la idea en ningún momento es perjudicarlos, pues porque pues, si uno comete un error, pues uno lo asume. Entonces, digamos, eso se me había, ya que me recordó sobre los exámenes, tenía que comentarles eso. Igual cuando se cierre el examen, eh, revisamos el asunto. Ya está corregida la pregunta, entonces ya no aparece el error, pero ese era el único error que había. Ya revisé las otras preguntas. ¿Cuál es la idea? Que si llega a pasar esto, pues nada, contestan y pues revisamos cuando se cierre el examen y si hay que ajustar algo, se ajusta. ¿Listo, Wilson? ¿Qué Profe, le voy a preguntas hacer una tiene? pregunta, no sé si me salgo de la materia o qué, pero es algo que me tiene muy intranquilo. Sí, señor. De los 5 Cuénteme. exámenes que me hicieron, hay uno que yo lo perdí y no fue con usted, sino Sí, que lo que pasa es que con usted hay 3 oportunidades y con sí. la clase que yo perdí no tiene sino 2 oportunidades. ¿Qué se puede hacer? Pues realmente la cantidad de oportunidades y demás, pues queda a criterio del profesor, ¿sí? Hay, hay grupos de, o sea, hay coordinaciones, ¿sí? Que a veces establecen criterios para eso, pero pues de entrada, digamos que, por ejemplo, uno como profesor tendría la potestad de dejar un solo intento,
por ejemplo, sino que, por ejemplo, en el caso mío, que es una materia de matemáticas, a la coordinación a la que pertenezco, pues se acordó, ¿sí? Que el número de intentos fuera 3, ¿sí? Pero si yo como profesor me quiero salir de esa directriz, lo puedo hacer para tener una libertad de cátedra, ¿sí? Aunque pues obviamente uno trata de conservar los acuerdos que se trabajan directamente en cada coordinación en particular. Entonces, en ese caso, pues ya está sujeto a lo que diga el profesor en ese caso, a la forma en la que yo haya programado. Lo mismo pasa con los tiempos. Por ejemplo, en este examen, ¿cuánto tiempo les dejé? ¿Una hora o hora y media? 1 hora, profe. Una hora. Entonces, por ejemplo, el tiempo también depende mucho de cuando uno diseña el examen, ¿sí? Sin embargo, a nosotros, digamos, yo lo había pensado para menos tiempo, pero pues digamos que llegó un punto en el que nos dijeron, no, la idea es que sea de una hora estandarizado, entonces uno pues listo, lo dejamos de una hora, pero eso queda, aunque si yo me hubiera querido salir de eso, pues puedo decir, no, pues como profe que tengo la autonomía para hacerlo, pero pues ya eso depende de cómo se organice en cada coordinación. ¿Listo, Wilson? Sí, señor, muchas gracias y disculpe que me metí donde no era. Bueno, No, tranquilo, no se preocupe que digamos que todas esas preguntas son normales. Sí, eso pues suele ser una inquietud que pues es bueno que la hagan, ¿no? Porque por lo menos saber cómo lo están pensando. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, ese es el método de variables separables, ¿sí? Ese método, pues, de nuevo, la única manera de aprenderlo a usar es practicando mucho. En el libro que está como texto base, está la sección de ecuaciones por variables separables y adicionalmente a eso, pues hay toda una miscelánea de ejercicios. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea, como siempre, la invitación, como siempre, es a lo mismo, a que hagan ejercicios, repasen, revisen los contenidos y si tienen alguna duda, pues la hacen en la siguiente sesión. Es decir, la siguiente sesión, la idea es que todo eso que practicaron lo traigan a colación para que puedan resolver dudas que tengan. En ese mismo sentido, entonces voy a parar un momentico aquí sobre el método de variables separables. Y si tienen alguna pregunta sobre temas anteriores, con mucho gusto las pueden hacer en este momento. ¿Alguien tiene alguna duda sobre temas anteriores o sobre este también? A ver, a ver. Ricardo, cuéntame. Profe, con respecto al tema que estamos abordando, Sí, sí. más que la parte aplicable, es lo que usted nos comentaba. Vamos a enfocarnos entonces en la parte de EDO exclusivamente para el resto del curso y Sí. la parte de ecuaciones separables Bueno, entonces, o sea, de estos dos métodos de resolución de ecuaciones. bueno, Ecuaciones, ecuaciones diferenciales ordinarias y pues el método de separables. Eso es lo que le entendí. ¿Si estoy bien o entendí mal? bueno, Ricardo, buena pregunta. Entonces, primero, el curso es de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Es decir, no vamos a trabajar ecuaciones diferenciales parciales porque no tenemos las herramientas todavía para abordar ese tipo de ecuaciones. Entonces, solamente las ordinarias. Ahora, ecuaciones ordinarias, recuerde que son ecuaciones donde solamente se involucra la derivada ordinaria, es la derivada de una función con respecto a una sola variable. Es decir, aquí y solamente depende de una variable. En ese sentido, todas las ecuaciones diferenciales que trabajemos en este curso van a ser ordinarias. Ahora, con respecto a lo de variables separables, entonces la respuesta es no. El primer método que nosotros ¿en qué contexto estamos? Nosotros empezamos a resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, ¿sí? Y dentro de esas, las primeras que vimos, que son las que acabamos de ver, son las ecuaciones diferenciales de variables separables. Después vamos a ver otras, que son las exactas, después las lineales, y ahí paramos un momentico, se muestran algunos ejemplos usuales de aplicación de esas ecuaciones, no son los únicos, como les decía, esto tiene aplicaciones en absolutamente todo, y después pasamos a ecuaciones de orden superior, entonces ecuaciones de segundo orden, ¿listo? Entonces,
Vamos a ver muchos tipos de ecuaciones diferenciales, pero todas esas van a ser ordinarias. ¿Listo? No sé si eso responde a su pregunta, Ricardo. Sí, señor, responde a mi pregunta, profesor, muy amable. Bueno, con gusto. Listo. Entonces, bueno, muchachos, ya que no veo más manitos levantadas, entonces voy a empezar para el siguiente método. Primero, el siguiente tipo de ecuaciones diferenciales que nosotros vamos a trabajar se llaman ecuaciones diferenciales exactas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, sí, con las ecuaciones diferenciales exactas pasa lo siguiente. Para poder entender bien cómo funcionan, yo voy a recurrir a lo siguiente. Supongamos que yo tengo una función que depende de dos variables. ¿Listo? Como les mencionaba anteriormente, ojo porque nosotros nos vamos a concentrar en ecuaciones ordinarias, pero pues aquí vamos a calcular unas derivadas parciales. No significa que el curso sea de ecuaciones diferenciales parciales o que trabajemos ecuaciones diferenciales parciales, sino que vamos a hacer lo siguiente. Cuando yo tengo una función que depende de dos variables x y y, yo puedo calcular la derivada parcial de f de esa función con respecto a x porque depende de x, o también puedo calcular la derivada parcial de f con respecto a y. Eso va a ser fundamental para entender el próximo método que viene. ¿Cómo se hace eso? Entonces, lo que se hace es que cuando yo derivo con respecto a x, ¿sí? La variable es x y lo demás que no sea x lo tomo como si fuera un valor constante. Y si yo derivo con respecto a y, cojo la función y lo que no sea y lo tomo como un valor constante. Entonces vamos a ver ejemplos. Entonces échenle también una revisada para la próxima semana a las derivadas parciales. Probablemente algunos ya las conocen, probablemente otros no. Entonces, o no las recuerdan. Entonces es importante repasarlo por si acaso. Vamos a poner acá un ejemplo. De ahí fue que se me corrió esto. Tan. Listo, fue que se me corrió esto. Listo. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos f de x, y, una función que depende de dos variables que sea, por ejemplo, 2x al cuadrado más 3y. ¿Listo? Si yo voy a calcular la derivada parcial de la función con respecto a x, ¿listo? Pues calculo la derivada como yo la conozco, pero sobreentendiendo lo siguiente. Lo que tiene, la única variable es x, lo demás lo entiendo como una constante. Entonces, recordando lo que nosotros vimos de derivadas, pues si tengo una suma, pues derivo cada uno de los términos. La derivada del primer término con respecto a x, como x es la variable, ¿cuánto daría? ¿Cuánto daría, muchachos? Daría 4x, ¿cierto? 4x. Muy bien, listo. Ahora, y aquí es donde viene el detalle. Cuando yo entonces le voy a sumar la derivada de 3y, pero aquí y no es una variable. La única variable cuando yo derivo con respecto a x, la única variable es x. ¿Cuánto entonces daría la derivada de 3y? Da 3y, profe. No, porque es una constante. ¿Listo? O sea, aquí lo que no sea x se toma como constante. Entonces, si tengo 3 y eso es una constante, entonces la derivada de una constante es 0. 0. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí y no se entiende como variable, sino como constante. ¿Listo? Y entonces la derivada con respecto a x sería 4x. Ojo con eso. Ahora, para formalizar un poquito más esto, si yo quisiera calcular la derivada parcial de f con respecto a y, si yo la derivo con respecto a y, entonces pasaría a lo siguiente. Ojo porque mi función es esta. Si yo derivo, por ejemplo, aquí este lado derecho, la variable es y. Cuando yo derivo 3y, la derivada de eso, ¿cuánto me daría con respecto a y? Da 3, profe. Daría 3, ¿cierto? Ahí daría 3. Pero aquí, como no hay y, entonces todo lo que no sea y es constante. Entonces, esto sería constante. Si yo derivo la constante, ¿cuánto me daría? 0. 0. Por esa razón, la derivada de la función con respecto a y es solamente 3. ¿Listo?
Ese es el cuidado que hay que tener con las derivadas parciales. Las derivadas parciales son muy fáciles de calcular, pero hay que tener cuidado con cuál es la variable y cuál es la constante. ¿Listo? Por ejemplo, otro ejemplo. Supongamos que yo tengo la función f de xy igual a x al cubo por y cuadrado, por ejemplo. ¿Listo? Si yo derivo la función con respecto a x, lo que voy a suponer es que lo que es la variable es x y lo demás es constante. En ese sentido, muchachos, ¿cuánto daría la derivada de esa función con respecto a x? X. 3x. Entonces, acuérdense, cuando yo tengo una constante, esto 3x a sería la 2. constante. 3x a la 2 sería un pedacito, ¿cierto? 3x a la 2, pero acuérdense que cuando yo tengo una constante por una función, derivo la constante y ¿qué hago? Digo, derivo la función, ¿qué hago con la constante? Pone 0. Cuando está multiplicando la función, acuérdense, cuando yo derivo Queda igual. exacto, entonces cuando derivo la constante por una función, dejo quieta la constante y derivo la función. Entonces aquí tengo, la función es esta y la constante es esta. Derivo la función y ¿qué hago con la constante? Igual. La pone igual. La pongo igual. Sí, igual a... Más. No, ahí es multiplicación, ¿no? Acá. Sí, y a la 2. ¿Listo? Ahora, si yo voy a derivar parcialmente la función con respecto a y, entonces esto sería igual a lo siguiente. Sería igual, entonces ahora, ¿la variable cuál es? La variable es y, con la que yo voy a derivar. Entonces, ¿qué sería constante? Esto sería constante. Entonces, yo derivo la variable que sería 2y, ¿cierto? Pero la constante la dejo igualita. ¿Listo? Entonces, fíjense que en general derivar con respecto a x y con respecto a y no necesariamente es lo mismo. ¿Listo? Eso por un lado. Y por otro lado, pues toca mirar y tener presente muy bien quién es la constante y quién no. ¿Listo? Entonces, primera cosa, hay que repasar muy bien eso, porque el primer método que vamos a ver para la siguiente sesión, la siguiente semana, es el método de ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, bueno, Víctor, tiene la mano levantada, cuénteme. Profe, venga, qué pena, en ese último sí no sé de dónde salió el 2x a la 3. No, ahí me perdí, me disculpa. Lo que pasa es que me salté un paso. ¿Listo? Es por eso. Entonces acá, cuando yo derivo esto con respecto a y, ¿qué dice la propiedad? Dejo la constante quieta. Aquí, ¿cuál es la constante? Si la derivada es con respecto a y. La constante haría x. X al cubo. ¿Listo? Es decir, todo lo que no sea y. Ok. ¿Listo? Entonces, cuando yo derivo, ¿qué pasa? Dejo mi constante quieta, ¿cierto? Sí. Y derivo la función. ¿Cuánto sería la derivada del y al cuadrado? ¿Qué? ¿No? 2y. 2y, porque yo cojo el exponente, ¿cierto? Ah, sí, correcto. Y Sí, lo bajo. Lo bajo, sí. 2y. ¿Por qué digo que me salté un paso? Pues como para dejarlo un poquito más organizado, simplemente aquí utilicé la propiedad conmutativa. ¿Listo? Ok. Y lo dejé así. Por eso quedó así. ¿Vale? Ya entendí. Okay. Listo. Vale, con gusto. Entonces, bueno, el siguiente tema que vamos a ver es el de ecuaciones exactas. Entonces, primera cosa, invitarlos a que revisen el texto base y revisen qué es una ecuación diferencial, qué es una solución de una ecuación diferencial, qué es un problema de valor inicial. Ustedes no se imaginan la cantidad de información que se les metió acá. El método de variables separables, hacer muchos ejercicios de eso, tratar de traer dudas acá porque pues es el único espacio. Si ustedes, por ejemplo, pedir una tutoría es muy complejo pues porque los horarios de uno están muy ocupados, ¿sí? Es decir, uno tiene la carga casi que completa. Es muy difícil encontrar un espacio de tutoría. Entonces, el espacio de tutoría principal es este. Entonces, si tienen preguntas, lo más importante es que trabajen durante la semana y traen preguntas acá. Eso les, digamos que hace que sea para ustedes útil el estar acá. ¿Listo? Entonces, revisar toda esa parte en el texto base y revisar lo de ecuaciones exactas para que la próxima vez que nos veamos, ese tema
sea, el método de ecuaciones exactas asusta al principio y ya después es el método que más les gusta porque es el que se aprende más rápido. Entonces, repásenlo antes de llegar acá para que quede un poquito más claro. Wilma tiene la mano levantada. Sí, profe, buenas noches, gracias. Profe, el texto base lo ubicamos ahí en la plataforma, ¿bajo qué nombre? Igual, texto base. En la presentación, arriba en donde dice Ah. presentación del curso. Listo, arriba, listo, gracias. Sí, ahí dice, no sé si dice texto base ecuaciones diferenciales. Creo, en este momento, no he querido moverme de aquí para que no se me caiga Sí, la ya lo cabeza. encontré, profe, ya, Listo, gracias. perfecto. Sí, gracias. Ese libro de ecuaciones diferenciales es el que usualmente se trabaja en estos cursos. Digamos que todo el mundo aprende con ese libro, entonces es para también relacionarse con ese tipo de textos. Bueno, muchachos, entonces, preguntas porque ya se nos acabó el tiempo. Ok, muchachos. Bueno, entonces de nuevo, por favor, la cantidad de información que les acabo de meter, ustedes no se imaginan, es gigantesca. Y este curso es muy denso. O sea, ya empezamos el curso. Entonces, toca estudiar mucho, toca repasar mucho, así que por favor, para Voy la a botar el próxima... pocillo esta. Karen, ¿quién va a botar el pocillo? Mi brazo, mami. Cuídate Pues tú mira. solo. Bueno, nadie escuchó el maltrato. Bueno, muchachos, entonces, por favor, traer muchas preguntas a la sesión, bueno, o digamos, estudiar mucho y si salen dudas, pues con mucho gusto acá las miramos. Entonces, muchachos, por hoy, digamos, con la cantidad de información que les di, mejor dejar hasta acá y los dejo para que si tienen otra clase, pues avancen a la otra clase y si no, pues que puedan descansar esta noche. ¿Listo, muchachos? Gracias, profe. Feliz Ok, noche. profe, muy amable, muchísimas gracias. Gracias. Profesor, una pregunta. Gracias, Señor. profe. Chao, pues Gracias, gracias. profe. Dios lo bendiga. Chao, muchachos, que estén muy bien. Gracias, Profesor. Profesor, muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche, Gracias. profe. Gracias a ustedes, muchachos. Feliz noche. ¿Y quién tenía preguntas? ¿Quién me iba a preguntar algo? Sí, qué pena, es que tengo una consulta. señor. Mirando las calificaciones de las diferentes materias, Sí. por ejemplo, en la materia suya, a mí me aparece la calificación que me salió pues, en la evaluación, ¿cierto? ¿Cuántos Pero en las intentos otras, hizo? uno. Uno, hasta ahora uno, ¿sí? Ah, bueno, listo. Sí, solamente hice un intento. Sí. Pero ahí me aparece la calificación que saqué como tal en la evaluación. Sí, señor. No sé si sea un error de parte de su materia o de las demás materias, porque en las otras materias también saqué, pues, no me aparece la calificación que saqué, me aparece una calificación menor. Yo estoy asumiendo que de pronto es por el tema de los porcentajes de los temas evaluativos, pero quería corroborarlo de parte suya porque ahí aparece como el 100% de la materia. Ah, bueno, la razón por la que aparece el 100% de la materia es porque hasta ahora he puesto una actividad, ¿sí? Sí, ok. Y la ponderación que hay, pues, digamos que no tiene efecto, pues, porque hay solamente una actividad y el sistema lo toma como el 100%, ¿sí? Sí. Cuando ya ponga las otras actividades, la ponderación hace que ya se empiece a calcular las notas con respecto a las otras actividades también, ¿sí? Ah, ok. ¿Qué es lo importante ahí? En ese caso, independientemente de la ponderación, ya cuando aparezcan las otras notas, entonces va a empezarse a notar la diferencia. ¿Listo? Sí, ok. Lo importante es tener claras las notas que usted haya sacado, de tal manera que cuando el sistema calcule ya con la ponderación, porque como este curso no tiene, o sea, como el aula es nueva, entonces yo voy a poner una por una las actividades, pues actualmente Sí. solamente hay una calculada sobre esa, ¿sí? Ok. Entonces lo que va a pasar es que cuando ya aparezcan las otras, entonces ya empieza a modificarse la nota. ¿Listo? Ah, perfecto, listo. No, Aunque muchísimas pues gracias. se modifica en el sentido de que calcula con respecto al ponderado, ¿cierto? Sí, Pero pues estamos de acuerdo. la nota es la misma. ¿Listo? Listo, perfecto. Profe, ¿Listo, muchas gracias. muchas gracias, profesor. Listo, con Buenas gusto. noches. Profe, tengo una pregunta. Señor. Sí, señor. Aló. Mira, profe, lo que pasa es lo siguiente. Yo hice 2 intentos en la prueba, en la primera. Sí. Ahí dice que pues uno tiene posibilidad de 3 intentos y que se califica por el más alto. Sí, señor.
digamos, yo solamente hice 2 intentos en el sentido en que me pasó algo similar a lo que ocurrió con el compañero, no sé si de este grupo, del otro grupo, en el cual, pues, uno de los ejercicios, pues, no permitía, pues, su desarrollo como tal, ¿no? Entonces, pues, igual, yo no hice más intentos porque, pues, realmente, pues, no es que sea conformista, sino que realmente No lo considera necesario. Sí, no era necesario, yo no lo vi necesario, pero sí yo quedé con la incógnita de que por ningún lado me generaba la respuesta, ¿no? Ahora cuando usted hace la claridad ahí, pues me queda despejada la duda de que prácticamente pues no se podía desarrollar el ejercicio como tal, ¿no? Sí. Ahora, pues eso sí estamos hablando del mismo ejercicio, ¿no? Entonces, digamos que, digamos, yo voy a ajustarlo de ese ejercicio en el momento, ya cuando se cierre, para no tener que modificar muchas cosas. Pero pues si estamos hablando de ese ejercicio, pues ese ejercicio se ajustaría, pero si no es, pues digamos que ahí es donde viene el problema. ¿Listo? No, pero igual, profe, o sea, por eso le digo, yo no me preocupo en el sentido en que, pues, el sistema le va a arrojar a usted la nota más alta de los 3 intentos, ¿no? Sí, señor. Exactamente, sí. O sea, si solamente hace un intento, le vale esa. Si hace solamente 2, la más alta de los 2 intentos. ¿Sí? Sí, señor. En este caso yo hice 2 intentos. El primero me dio sobre 2.5 y el segundo 4.5, ¿sí? Sí, señor. Ajá. Entonces, yo ahí sé que no voy a tener inconvenientes, pues yo igual si me alcanza el tiempo por el tema del trabajo, hago un tercer intento, ¿no? Pero si no, igual me va a quedar el segundo. El 4-5, exacto. Exactamente. Bueno, profe, buena noche y mil gracias. No, con gusto. Buenas noches y buena noche para todos. Que estén